Hola, jóvenes, buenas noches. Buenas noches, profesor. Qué bien ahí que ya están apareciendo. Hay 11 conmigo, Buenas conmigo. noches, profesor. Hola, Buenas noches, profesor. hola, ¿qué tal? Hay 11 participantes, incluyendo a mí, o sea, somos 10 los estudiantes que están más el que habla. Ya, esperen un poquito. Entonces tengo que dar algunas noticias. Por de pronto se está gestionando ya la segunda clase presencial. Yo les estoy preparando un material que les voy a llevar relativo a temas de psicología. Entonces, eso lo vamos a ver en esa clase, ¿m? Para que se lo lleven también a la casa y lo puedan estudiar. Pero voy a confirmar exactamente fecha y todo y ahí a ustedes les van a avisar también. Hoy día les tengo guías y que ya se las mandé a su correo, a su WhatsApp colectivo durante la mañana, creo, una hora por ahí les se las mandé y ya deberían disponer de ellas. Entonces vamos con 14 personas, 14 estudiantes y vamos a ver qué pasa. ¿Quiénes están aquí? Miguel, Galaxy, Francia, Carolina, Monsalve, Ana Moreno, Juan Carlos Silva. Ya, entonces hay 14. Puede ser que se vayan metiéndose más. Voy a ver el chat si ha llegado algo. No, no, no ha llegado nada, parece. Mm, ya. Filosofía, segundo ciclo. Ya. ¿Están muy cansados, me imagino, hoy día? ¿O más o menos? Yo por mi parte no. ¿No tan? Entretenidas tuvieron las clases. ¿Perdón? Yo por lo menos no. Entretenidas tuvieron las clases, las dos Ah, clases, qué bueno. Y eso con está harta bien. participación. Qué bueno. Eso me alegra. Ya. Entonces, los demás se irán a ir integrando de a poco. Y yo voy a buscar la guía que está. A ver ahí. Tengo dos para mostrar hoy día. A ver. Em, ya. Para decir léxico, filosofía, teología. Ah, esta es. Démosle. Segundo ciclo. Aquí está. Ahí apareció. Entonces, ¿qué dice acá? ¿Se ve en la pantalla lo que tengo? Sí, profesor. Ya, perfecto. Ahí estamos con todo. Ya. Voy a checarme esto un poquitito acá. Ahí sí. Aquí hay un chat que nos dice, el chat. Correcto. Entonces, hoy día estamos a clase 8 del 16 de junio del 2026. La unidad que estamos viendo es qué es la existencia. Y dentro de la existencia está este tema, formular preguntas filosóficas. ¿Qué vamos a estudiar en esta clase de hoy? ¿Cómo se formulan o se plantean preguntas filosóficas? Formular es cómo hacerlas, cómo yo las propongo. Por lo tanto, tenemos que saber qué es una pregunta filosófica. Entonces, formular una pregunta filosófica no es como decir, oye, ¿cuánto vale el kilo de pan? No sé, 2.500 pesos. En otras partes está un poco más menos, pero esa no es una pregunta filosófica propiamente tal. Entonces, vamos a ver qué características tiene. Los objetivos que yo les pongo ahí son OA3, formular preguntas filosóficas referidas al ser y naturaleza de la realidad. La primera pregunta que uno puede formular ahí, ¿qué se llama, qué es el ser? Y la otra que ustedes podrían formularme como filosófica, ¿qué se entiende por naturaleza de la realidad? Ahí ya sacamos dos preguntas.
Analizar y fundamentar diversas perspectivas filosóficas considerando posibles relaciones con la cotidianidad, así como normas, valores, creencias y visiones del mundo de los pensadores que las desarrollaron. Ahí voy a intentar ayudarles en eso. O sea, considerando posibles relaciones con la cotidianidad. ¿Por qué eso es importante? Porque la filosofía parte de lo cotidiano. La filosofía no empieza a hacer su trabajo, digamos, muy encumbrado en las alturas con un lenguaje a veces medio complicado. La filosofía hace su trabajo a partir de consideraciones del mundo común y corriente como lo conocemos. Otra vez, hacíamos una pregunta súper profunda, algo sobre por qué es la realidad y en lugar de lo real, qué es la existencia, en lugar de la existencia, por qué no está la nada. Esa no es una pregunta común, ¿eh? Es una pregunta ya muy elaborada en filosofía. Pero habrán preguntas eh, que son, que se pueden entender eh, filosóficamente. Por ejemplo, ustedes pueden ver un árbol pequeño y después ese mismo árbol lo ven grande con frutos, qué sé yo, bien instalado, y ustedes preguntan, ¿por qué cambian las cosas? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué significa el cambio? ¿Habrán realidades que no cambian, que sean siempre ellas mismas? ¿Qué es lo que cambia? ¿Y habrá algo dentro de lo que cambia que no puede cambiar? Eso es interesante. Por ejemplo, nosotros cambiamos, exactamente, nosotros cambiamos. Pero ¿qué es lo que en nosotros no puede cambiar? ¿Se fijan que ahí hay algo interesante? ¿Qué es lo que en nosotros no cambia? ¿Mm? Hay un montón de cosas que sugieren el cambio y están en la onda de- del cambio permanente. La Pero hay algo, esencia, profe, ¿eh? ¿Qué la cosa? esencia, La esencia, justamente, la identidad del sujeto, porque ustedes tienen la edad que tengan en este momento y han pasado todos estos años, se han vuelto personas adultas, ya mayores, qué sé yo, pero hay algo que en ustedes no cambia, porque eso fundamental les permite mantener su identidad en el tiempo y en la realidad. Porque si uno cambiara la identidad ya no sería uno, sería otra persona. Entonces, la identidad es un tema interesante de formularlo como pregunta filosófica. Cuando uno fallece, cuando nos toque morirnos, va a ocurrir algo muy singular. Por un lado, el cuerpo que entra en descomposición cadavérica, y por otro lado hay algo que se mantiene y que nosotros llamamos alma espiritual. Y esa alma espiritual está constituida de lo que nosotros somos, lo que nos identificaba aquí. Lo único que nos falta en ese momento es la parte física, carnal, biológica. Pero ese es un tema que lo podríamos estudiar como un apartado. A lo mejor lo voy a ya preparado también para la clase ¿cuánto que se llama? De presencial. ¿M? Ese tema que habla de la resurrección, la muerte y qué significa eso y el alma y todas esas cosas que para mí son terriblemente interesantes. Y yo creo que a ustedes también les va a llamar la atención porque esos temas no son ajenos a nosotros, ¿cierto? Ya lo hemos dicho muchas veces que esos temas son absolutamente, digamos, ¿cómo lo podría decir? Eh, Son temas que no pueden dejar de no ser nuestros porque nosotros participamos de esas cosas. No le van a pasar a uno y a otros sí, a otros no. A todos nos va a pasar. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué habilidades tienen que desarrollar ustedes aquí en esta actividad? Formular preguntas significativas para su vida. Si yo planteo preguntas, ojalá que esas preguntas tengan mayor peso para mí mismo, sean importantes para mi vida. ¿Mm? Y que no sean preguntar por puro preguntar, sino que sea algo que, pucha, me dejó con una inquietud y que a lo mejor tengo algún interés por profundizarlo y en el tiempo y en los años siempre va a estar dando vuelta a eso.
elaborar visiones personales respecto de los planteos, de los problemas filosóficos planteados. Aquí ya esto es un paso distinto, donde ustedes se plantean con un punto de vista de carácter filosófico en los temas que nosotros estamos dando. Cada uno puede decir, yo no, no, yo pienso esto, yo pienso esto otro, etcétera, etcétera. Esas son visiones personales. Lo que yo pienso, opino, hablo, declaro sobre alguna cuestión que estemos en este caso estudiando. Sigamos. A ver cómo va la llegada de estudiantes. Hay 18. Normalmente llegan 20, 25. Sigamos. Las preguntas filosóficas son esenciales para el filosofar y tienen algunas características que las distingue de otro tipo de preguntas. De hecho, las preguntas filosóficas apuntan a lo esencial de la realidad, porque cuando nosotros hacemos otras preguntas que no sean filosóficas, por ejemplo, uno va al supermercado y pregunta qué cantidad de dinero me salió. 325 pesos, 50.200 pesos. Nos dan cantidades, pero ahí la pregunta filosófica. Papá, apela, pase. ¿Aló? Él no te va a bailar. Cierren, por favor. Entonces, cuando ustedes hacen preguntas filosóficas relativas a eso, ya cambia el tenor de la pregunta. Ya tendrían que preguntar qué es la cantidad, qué es el número, dónde están los números, por qué existen los números. Cuando ustedes preguntan por ejemplo, preguntan a ver, ¿qué cosa podrían preguntar? Podrían preguntar a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Podrían preguntar por la naturaleza del tiempo. También, Ustedes le preguntan a una persona, oye, por favor, dime la hora, tal hora es tal hora. Uy, que se me hizo tarde. Ya ahí empiezan a haber preguntas. El paso del tiempo, el devenir. ¿Qué es el devenir? Por qué va pasando el tiempo? ¿Dónde quedan las cosas una vez que pasan? ¿De dónde viene esa noción de tiempo? ¿Mm? Entonces, fíjense ustedes que las preguntas filosóficas parten de cosas cotidianas. Yo les puse el tema de los números y el tema del tiempo. El tiempo es muy importante. ¿Qué es delante les dije el tema de la identidad personal? Ustedes decía, tienen tal edad y el año pasado tenían menos y el anterior menos, pero siguen siendo las mismas personas. No siguen siendo los mismos, pero sí siguen siendo la misma persona. ¿Mm? Cuando yo aprendo, sigo siendo la misma persona. Cuando yo aprendo y estudio, sigo siendo la misma persona, pero no lo mismo, porque ahora he agregado a mi ser espiritual ciertos conocimientos, pero sigo siendo la misma persona. ¿Mm? en el fondo va creciendo uno, pero con otra Va, sabiduría, va ¿cómo así? creciendo, pero en ese desarrollo, en ese crecimiento, hay algo en nosotros interno que siempre se mantiene. Y a ese crecimiento y desarrollo, nosotros le vamos agregando cosas. ¿M? Sabiduría. Lo que tú te vas desarrollando es lo que te hace ir creciendo en tamaño, por ejemplo, más alta. Por ejemplo, una persona, un niño de 1 año, después, uy, que tan grande, tan lindo el niño, ¿qué edad tiene? 2 años y medio. Y mira cómo creció, ya mide 90 centímetros, pero sigue siendo el mismo niño que al nacer, que al momento de ser concebido. Entonces son Mm. ciertos agregados que uno podría llamar, por un lado, propios del desarrollo humano, pero por otro lado, van adheridos a la esencia de cada uno de nosotros. Eso sí que es intercambiable, no puede dejar de ser. Porque nosotros, imagínense que estuviéramos conversando y más rato alguien va a tomar un café, vuelve, se sienta frente al computador y es otra persona. Chuta, ¿cómo nos podríamos entender? Imposible, Mm. no se puede. Entonces las preguntas filosóficas, ¿por qué son esenciales para para el filosofar? Porque esas preguntas ¿m? van, son como la sustancia para el poder filosofar. La pregunta,
Y la pregunta, junto con ser esencial para la actividad filosófica, tienen que ir dirigidas a las cosas más profundas. Es como yo el otro día les decía el ejemplo del árbol. Mm. Ustedes ven las ramas, los frutos, las hojas, y se pueden deambular en eso. Pero la filosofía también mira las ramas, las frutas, qué sé yo, pero de repente se va al tronco y queda con ánimo de ir a lo que no se ve, se va a las raíces, a las causas. Entonces, la filosofía, en su afán de ir a lo esencial, al origen, al principio, pasa desde lo que es propiamente visible, captable, a lo que no se ve. Y esas cosas que no se ve se llaman causas, principio de todo. Nadie ha visto el yo de ninguno de nosotros. Yo por lo menos no he visto mi yo, pero yo sé que soy un yo. Yo sé, cuando hablo, yo sé que soy yo el que estoy hablando, no habiéndome visto nunca. Es para la risa. A ver, algo tan íntimo, tan de nosotros, no lo conocemos, pero sabemos que está. ¿Qué opinan de eso? Que eso tan profundo, tan ligado a cada uno de nosotros, nunca hayamos tenido una relación con ella, pero sin embargo sabemos que está. Eso es el yo. Como loco, ¿Eh? como ¿Cómo qué? loco. Entonces, sí, 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 es preguntaste, no complicado sé, eso, sí, ¿cierto? Tiene su poco de complicación. Estas son las preguntas filosóficas que estamos haciendo ahora. ¿Mm? Uno tiene su... profesor, Sí, una consulta, a lo mejor no tiene nada que ver con esto, pero yo creo que lo asocio como igual. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo he viajado, o bueno, he soñado algo y con el paso del tiempo yo llego a ese lugar y digo, yo estuve acá? ¿Qué tiene que ver mm, con esto? ya, eso tiene varias... Yo creo que a nosotros, yo creo que muchas veces nos ha pasado eso. A mí también me ha pasado eso. Yo parece que he vivido esta cuestión. Y no tendríamos por qué asustarnos ni decir que estamos locos, ninguna cosa. Son procesos de la mente, del psiquismo, que se mueven en la esfera de lo que se llama la temporalidad. Para averiguar qué es el presente, el pasado y el futuro, hay hartas alternativas, porque el presente, el pasado y el futuro, nosotros no miramos al presente como están mirando, perdón, no miramos al futuro como están mirando para arriba. Y no miramos al pasado como están mirando hacia atrás. Parece que siempre el presente, el pasado y el futuro estuvieran en nosotros mismos. Entonces, hay un santo, San Agustín, y en el capítulo 10 de un texto que se llama Confesiones, que yo después se las voy a leer, a ver si hoy día mismo, él habla de que el tiempo es es una acción o una creación del alma humana. Eso del tiempo lo genera el alma humana. Y ahí tenemos que ver cómo es eso, cómo se genera el futuro, esa sensación de futuro, y cómo se genera esa sensación del pasado. Entonces, uno puede decir, el pasado es porque tengo memoria, y así entiendo lo pasado. Pero ¿cómo entiendo el futuro? Porque el Mm, futuro llega a ser en el presente, porque yo el futuro no lo entiendo en el futuro, lo entiendo en el presente, en el ahora. Nadie puede claro. estar pensando dentro del futuro. Todo se da en el ahora. Entonces, como que hay una referencia de eso que llamamos pasado y eso que llamamos futuro, como que lo hacemos referencia al presente, porque, insisto, no es posible que uno se salga de su presente. No es posible. Puede manipular eso y mirarlo hacia lo que llamamos hacia atrás o hacia adelante, pero siempre está inserto en el presente. Yo no me voy al futuro y me estoy viendo y estoy en el futuro y dejé mi presente. No, porque yo siempre estoy en el presente. Entonces, cuando uno dice, yo parece que estuve aquí, estuve, o sea, estuviste en el pasado, es como que una experiencia que tú tuviste, probablemente estuve en en una ciudad que después, por ejemplo, fui a Punta Arenas ya y vi una estatua, una cosa, un monumento.
Yo parece que esto lo estuve aquí. Entonces ahí en la mente como que se produce eso de que lo que tú de alguna manera lo veías como pasado, lo trajiste ahora al presente y lo estás viendo como presente, pero era una situación que uno en cierta manera creó en su mente y la genera y la trae para acá. Por lo menos a mí me como que me da esa sensación que esas experiencias, eh, yo estuve con esta persona, yo vi esto y cosas, un montón de cosas que se llaman paranormales, las suelen llamar, tienen que ver con el movimiento que hace el espíritu respecto, o el alma respecto de la dimensión temporal. ¿Mm? No es que yo Mm, concretamente haya vivido eso, como que estuvieron ustedes en el trabajo hoy día. ¿Mm? Sino claro. que hay algo que ocurrió que tú lo ves como en el pasado, pero lo estás viviendo en el presente. Es súper complejo explicarlo, chiquillos, ¿ah? No, eso no es tan simple que digamos. Es una pregunta compleja. ¿Mm? Es una pregunta muy compleja. Siempre a mí me llama la atención esto de por qué, eh, esto de... Me tengo que tomar un remedio, permiso. Una aspirina, porque parece que me quiero resfriar. Ya, sigamos. ¿Por qué o dónde quedan nuestras experiencias del pasado? ¿Dónde están? Ustedes se acuerdan cosas del pasado, pero ¿dónde están? ¿Cómo están? ¿Cuál es la naturaleza de eso? ¿Qué tipo de En relación nuestra- tienen esas cosas? en nuestras mentes En nuestras mentes, por de pronto están en nuestras mentes, porque no están en una cosa física, salvo que uno diga, sí, yo me acuerdo de esto porque tengo las fotos, uno dice. Pero es más que las fotos. ¿Mm? ¿Dónde quedaron esas cosas? en nuestro yo, En nuestro yo, en nuestra identidad, ahí como que se van almacenando cosas y que se están haciendo presentes siendo cosas del pasado. Si eso es lo más extraño. Siendo cosas que ya no están, se hacen presentes. ¿Mm? o a lo mejor en mi yo chica, No, es que tu yo chica es el mismo yo mayor. es lo Es el mismo. mismo. ¿Qué ha cambiado de tu yo chica de cuando tenías 7 años a la edad que tienes tú ahora? Era el mismo yo. Lo que está pasando es que da la sensación de que eso del yo chica y el yo adulto eh, se diferencian porque uno ha tenido la experiencia de la temporalidad y ha visto y no se ha dado cuenta que lo que éramos en el pasado son lo mismo que somos ahora. ¿Mm? Pero decir, profe, pero ¿cómo hacer que somos los mismos de ahora cuando yo era niña chica tenía tales y tales eh, percepciones y ahora tengo otras? Claro, pero es que eso es un agregado que maneja tu propia mente, es un agregado, pero ese agregado que maneja tu mente es lo que va variando, po, pero no tu propia, no tu propio ser, eso está ahí. Lo que va cambiando son situaciones que se adhieren a tu propia identidad, a tu propio ser. Son cosas que se adhieren, pero lo otro se sigue manteniendo. Es como que tú te pusiste una ropa, al rato te pusiste otra y al rato te pusiste otra, pero la pusiste sobre tu, tú misma, pero él es la misma persona con distinta ropa. Y así también los pensamientos, las cosas que nosotros llamamos del pasado, las proyecciones al futuro, siguen siendo movimientos de la mente para generar hechos que no son o que fueron y quedaron ahí, pero la mente los trae, los integra, hace todo ese movimiento de allá para acá, de aquí para allá, pero los vive en el presente, en tu presente, en nuestro propio presente. Lo fundamental es que tenemos presente. Yo les hago una pregunta, como aquí estamos formulando preguntas, una pregunta. ¿Qué sería si tú pudieras vivir solamente en esa experiencia de tiempo pasado o de tiempo futuro? Y si tú no puedes acercarte a tu presente, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Cómo viviríamos esa experiencia? Que, no, que estamos siempre como que pegados al pasado
y proyectado al futuro, pero no tenemos presente. ¿Cómo sería eso? A ver, ¿quién me puede dar, ayudar a alguna respuesta? No, es complicado. Está Es complejo. complicada. Está Claro, complicada la respuesta, no la puedo resumir. claro, es complejo eso, porque lo que yo tengo, lo único que tengo en este momento son ustedes que están al otro lado. Porque este es mi presente, pero mi presente se me va desligando rápidamente, porque si yo digo hola, la primera O se fue y la A también se fue porque estoy en otra oración. Hola, ¿cómo están? El hola ya no estamos. Tipo, solamente tenemos nuestro presente, ya no tenemos pasado. Claro, ¿no? Y el futuro es una cosa que nosotros vamos generando, pero que no tiene una existencia así tan real como el presente. Porque lo que está es el presente. Lo que vamos a vivir mañana no está. Y lo que vivimos la otra vez en el pasado tampoco está. O sea, está a título de memoria, pero estar en la memoria no es lo mismo que estar en el presente, aun cuando el presente se va desgajando inmediatamente. Es como un agua que ustedes echan en una mano y inmediatamente corre a través de los dedos y se va. O sea, el presente pareciera que es eso también. Y va constituyendo después que se va esa agua las experiencias del pasado. ¿Mm? Fíjense la cantidad de cosas que hemos dicho en este rato. Inicio. En esta clase profundizaremos en las características filosóficas y conocerás una serie de pasos para formular las preguntas filosóficas. De esta manera desarrollarás tu habilidad y capacidad de pensamiento filosófico. Vamos al desarrollo. A ver, dice, características de la pregunta filosófica, de la pregunta profunda. Son temas o cuestiones abiertas que invitan a la reflexión y al diálogo. Lo que no estamos haciendo, po, invitan a pensar y a dialogar entre nosotros. ¿Sobre qué? Un determinado asunto en lugar de responder con datos concretos. Invitan a la reflexión, a ir de un lado a otro. Ejemplo, ¿cuál es de la suma de esto más esto? Eso no es una pregunta filosófica. En cambio, si lo son, ¿qué es la suma? Ahí cambia la cuestión. Porque la suma viene a ser un componente lógico que indica que una cosa se le adhiere otra al 333, el 777. ¿Qué es un número? ¿Mm? ¿De dónde vienen los números? ¿En qué parte están los números? ¿Hay algún lugar en el mundo en donde están los números? ¿Están en la Tierra, así como un mineral? No, po, los números son creaciones de la mente humana. Son lo que en filosofía se llama entes, es decir, seres de razón, que son generados y viven en la razón. ¿Mm? El más no está fuera de la mente. El más o el menos o la división o el por, pensando en los conectores aritméticos, están solamente para la comprensión del ser humano, pero fuera de nuestra mente no están. Tú miras a tu alrededor y te fijas con harta detención y vas a ver cosas, pero no vas a ver esos signos del más, menos, por, simple, etcétera. Es la mente la que los hace y interpreta el mundo así. ¿Mm? Es lo que en lógica se llaman, lo que yo les decía, mencionaba tal vez en algunas clases, los conectivos lógicos. Si estudio lógica, entonces leeré mejor. ¿Ustedes me entendieron eso? ¿Sí o no? Díganme inmediatamente. Si estudio Mm, lógica, entonces entenderé mejor. ¿Me entendieron? no, Sí, yo se no. entendió lo que quiso decir, ¿no? Ah, O pero sea, no o lo sea, entendieron. Voy a ver otro. entendí lo que Voy a ver dijo, no, otro, a ver si lo podemos entender. Si llueve, entonces las calles se mojan. ¿Me entendieron eso? Sí, sí, eso sí. Sí, eso sí, ¿cierto? Si llueve, entonces las calles se mojan. Pero hay dos hechos. El agua cayendo sobre el césped o en la calle y se están mojando. Pero el sí entonces no está en ninguna parte. Sin embargo, ustedes lo entendieron. Si llueve, entonces, sí, entonces. Ese sí, entonces ustedes lo entienden. Y gracias a que entienden esos conectivos, nosotros podemos estar conversando aquí. Porque nosotros conversamos y nos entendemos en base a puros entes de razón.
cosas que están en nuestra mente, cosas que nosotros llamamos, pertenecen al ámbito de la lógica, ¿m? Al ámbito lógico. Entonces, bien claro, eh, en ese caso aparecía eso de la realidad del número, la realidad de esto, qué sé yo. Ahora nos proponen esto. ¿Cuánto tiempo tarda la luz en llegar al sol, del sol a la Tierra? ¿No entienden eso, cierto? Perfecto. Pero las palabras, hay muchas palabras que nos remiten a cosas concretas. Tarda, la expresión tarda. ¿Ustedes han visto en la calle pasear o estar sentado en la plaza un tarda? No, son cosas que solamente están para la comprensión de las cosas. Pero ustedes me entendieron perfectamente cuando yo les dije, ¿cuánto tiempo tarda la luz en llegar del sol a la Tierra? Hay cosas objetivas que uno puede captar. Luz, sol y tierra. Fundamentalmente eso es lo que nosotros podemos captar como cosas. Pero el cuánto tiempo, yo no he visto nunca un cuánto tiempo. El tardar tampoco. ¿Se fijan? Todos esos otros elementos que van insertos en el lenguaje y que amarran contenido son los elementos que hacen comprensibles las cosas. La relación que hay una cosa con otra, nosotros la entendemos no en palabras sueltas, sino que usando estas cuestiones que yo les digo que tienen solo existencia intramental, en la pura mente. Fuera de ellas no tienen ningún sentido. ¿Mm? En una selva donde no haya ningún animal hombre, no haya ningún hombre, todas estas cuestiones no tienen ningún sentido. ¿Por qué? Porque no hay gente con razón para que las pueda entender. No hay personas que tengan racionalidad. Después dice, son preguntas trascendentales. A ver, ¿quién me puede definir la palabra trascendental? Vayan diciendo. Trascendental. ¿Qué podría ser? Algo que perdura a través del tiempo. Podría ser. A ver, invéntame una oración que tenga la palabra, la expresión trascendentales. ¿Mm? Mm. A ver, una oración que tenga la expresión trascendental. Por ejemplo, uno dice, la elección de presidente en tal país fue un hecho trascendental para el cambio político. ¿Qué quiere decir cuando yo les digo trascendental? Como la mayoría arrasó, Mm, mm. pasó lo Voy a mismo. darte otro ejemplo, a ver si alguien tiene la idea de trascendental. La llegada del hombre a la Luna fue trascendental para el desarrollo de la computación y la informática. ¿Qué Profe, disculpe, Sí, profe, Importante sí, es, profesor, es que queda como en el recuerdo de cada uno de nosotros lo que sucedió. no, no. Por ejemplo, te Tampoco. lo digo, te lo digo. La llegada del hombre a la Luna es un hecho trascendental para el desarrollo tecnológico. ¿Me entendieron Importante. eso? ¿Sí o no? yo no entiendo qué significa la palabra trascendente, profe, disculpe mi Ya, ignorancia. no te preocupes. ¿Viste que es importante esto? Es trascendente para ustedes, en tanto estudiante, es trascendente, y ahí alguien dice importante, revisar el vocabulario que yo les mandé. Bueno, entonces trascendente en este caso se puede decir que es muy importante. Y también trascendente es lo que va más allá de algo, trasciende. Por ejemplo, el alma trasciende al cuerpo en la muerte, va más allá, está más allá. Lo trascendente. Lo trascendente siempre es lo que va más allá. Y también como a veces suele anotarse como algo muy importante. Es trascendente
para la salud del niño tomar leche. ¿Me lo entendieron? Es muy importante que el niño Es, tome leche. es muy importante. ¿Te fijas? Ahí tiene otra variación de la palabra trascendente. Pero en su origen, la palabra trascendente significa lo que está más allá de algo. Es como Por demasiado ejemplo, importante. demasiado importante. Por ejemplo, Dios es trascendente a su creación, está más allá de su creación, está fuera de su creación. ¿Mm? Está más allá. Son preguntas trascendentales para los seres humanos porque resultan interesantes para cualquier persona debido a que tienen que ver con la experiencia. A ver, espera un poquito. Tienen que ver con la experiencia de todos acerca de los enigmas de la vida y expresan el afán de conocerse a uno mismo. Estas preguntas trascendentales, muy importantes y que van más allá de cualquier otra pregunta que uno se haga. ¿Quién soy? Es una pregunta importante que trasciende o que está más allá de muchas preguntas que hagamos. Preguntas así, oye, ¿qué día es mañana? ¿Es martes o miércoles? ¿Qué día tenemos la prueba? Esa no es una pregunta trascendental. No tiene, no comporta, no conlleva la importancia que tiene esta. ¿Quién soy? ¿Qué es el bien y por qué hay mal? ¿Hasta qué punto soy libre? ¿Se fijan? Esas son preguntas trascendentes, son preguntas de tipo filosófico que van a lo más profundo. Son preguntas generales que no afectan únicamente al lugar o una época particular a un grupo de personas, sino que son universales. Por ejemplo, ¿quién es el hombre? No el hombre que está sentado aquí, sino que se habla de el hombre en general. Por eso se dice que no afectan únicamente lugar o época particular o un grupo de personas concretas. Son universales porque son amplias. No a este hombre, sino que a todos los hombres. ¿Quién es el hombre? No a este que tengo aquí al lado mío, o yo mismo como ser humano, sino que el hombre hablado en un sentido genérico, General. general. ¿Mm? Por ejemplo, la pregunta, ¿por qué fue tan injusto el árbitro en el partido de hoy? No es una pregunta de carácter filosófica. En cambio, la cuestión de ¿qué es la justicia? Sí lo es. Fíjense, es una pregunta general, amplia. ¿Mm? Tan injusto que fue tan injusto el árbitro. ¿Mm? Y aquí están preguntando, ¿qué es la justicia? Entonces, pareciera que cuando ustedes hablan de qué es la justicia y tienen por otro lado el árbitro injusto, ustedes lo están midiendo su actitud con respecto a lo que es la justicia. Y si este gallo se aparta mucho de lo que es la justicia, ustedes están diciendo este tipo fue injusto. Pero ya tenían una idea global, general de lo que era la justicia. Y después con esa idea muy general, muy amplia, ustedes son capaces de decir que este tipo, el árbitro fue un tipo injusto. ¿Pero por qué fue injusto? Porque se apartó de lo que significa la justicia. Esto implica que ha de contener nociones abstractas. ¿Qué significa una noción abstracta? Una noción que habiéndose generado desde el mundo material y sensible, en la mente queda como un puro contenido ideal, sin materia. Por ejemplo, la leche es blanca, ¿cierto? Pero ¿qué es en sí misma la blancura? Ya eso es blanco para todo, para los papeles blancos, para la pintura blanca, para todas las cuestiones. Pero yo partí de un hecho concreto, la blancura de la leche. ¿Mm? Entonces, hago abstracción del contenido leche de ese líquido blanquecino y estoy preguntando por la blancura en sí misma, que está en un papel, está en el cielo, está en cualquier lugar, ese es otro cuento. Pero ¿qué es en sí mismo la blancura? En la nieve. ¿Mm? Entonces, ¿qué significa que ustedes cuando hacen filosofía llega un momento que están viviendo en el mundo de la pura abstracción?
porque ya están hablando de puras cosas generales, universales, sin, llamémoslo así, sin estar abocados exclusivamente a, llamaríamos, a las cosas concretas de este mundo. Cuando uno habla y piensa, no piensa, fíjense ustedes, en razón de cosas puntuales, concretas, sino que cuando está pensando está hablando puras generalidades. Los niños son así, las mujeres son acá, pero no habla de esta mujer en concreto, habla de la mujer en general. Ya se separó la mujer concreta del problema y nos quedamos abstrayendo, separando, abstrayendo, con la pura idea general de mujer. Y con esa empiezo a conversar. ¿Mm? Entonces, como un profesor que yo tuve hace un montón de años, él hablaba que la filosofía genera, por la abstracción, nociones de carácter universal, amplia, que se refieren a algo en general, pero no a nada en particular. Cuando yo hablo de la valentía, por ejemplo, como algo general, no me estoy refiriendo a Bernardo Higgins ni a ninguno de los héroes por su valor, estoy hablando de la valentía en general. Hice caso omiso, abstraje el acto heroico, qué sé yo, y me quedé con la pura valentía. ¿Mm? También se puede entender esto cuando se habla de una ciencia. Cuando yo estoy hablando de los cítricos, los árboles que producen jugo de limón y todas esas cuestiones, no estoy haciendo ciencia del limón que tengo en la casa, sino que del limón en general. No hay ciencia de este limón o de esta mata de limón. Lo único que hay ciencia es de los limones en general. Entonces uno habla en ese lenguaje. Y ese es el contenido normal de las preguntas en filosofía. Y yo diría que en muchas cosas. ¿Mm? Sigamos. Las preguntas filosóficas bien construidas deben ser claras y precisas. Muy importante. Claras y precisas. ¿Por qué deben ser claras? Porque la confusión inmediatamente lleva a la ambigüedad, a la falta de sentido, a la falta de entendimiento de algo. Claras, saber bien qué se está preguntando. Y el carácter de preciso que no se mueve en esto o en lo otro, que podría ser esto, que podría ser lo otro, no, es algo claro y preciso. ¿Qué es el hombre? ¿O quién es el hombre? Eso es claro y preciso. Estoy hablando claramente de un sujeto que se llama ser humano y estoy preguntando quién es. Punto. Después dice, por ello, no deben contener suposiciones salvo que tales suposiciones hayan sido discutidas y aceptadas con enteridad. Por ejemplo, una pregunta. Por ejemplo, una pregunta como ¿por qué los medios de comunicación nos manipulan con tanta publicidad? Supuestos son cosas que yo doy por hecha. Dice aquí, contiene por lo menos tres supuestos. La primera, la publicidad manipula a las personas. Ese es un supuesto. Yo parto de la base que la publicidad manipula a las personas. Los medios de comunicación emiten mucha publicidad. Y tercero, los medios de comunicación desean deliberadamente manipular a los receptores mediante la publicidad. Cada uno de estos supuestos debería ser revisado y discutido como una cuestión separada. ¿Qué significa que cuando yo estoy preguntando o conversando con alguien y estoy partiendo de una base de supuesto? Mira, este alumno que está aquí en mis clases tiene es una persona que nunca atiende, es una persona que no asiste nunca a clase. En consecuencia, pienso que esta persona debería retirarse del curso. Y estoy suponiendo varias cosas, no sé por qué no vino, no sé si las clases mías no fueron suficientemente claras, entonces yo hago suposiciones y después saco la conclusión. Por lo tanto, ya no debe seguir en clase. ¿Mm? Entonces, siempre los supuestos son cosas que uno afirma, pero que no tiene ninguna base para afirmarlo. ¿Mm?
Los supuestos son como tiros al aire que yo propongo y nada más. ¿Mm? Sigamos. Deliberadamente ya. Cada uno debería decir ya. Actividades. Para que alcancemos por lo menos a hacer algo. Dice, selecciona una de las siguientes preguntas. Primera, ¿cómo se creó el mundo que conozco? ¿Qué es el mundo algo bello? ¿Qué me define como persona? ¿Cuál es el propósito de la existencia humana? ¿Qué implica ser buen amigo? ¿Hay sociedades más justas que otras? ¿Ser justo produce más felicidad para los seres humanos? ¿Cómo saber que estoy enamorado o enamorada? A partir de la pregunta elegida, cualquiera de esas, reflexiona sobre las nociones abstractas que contiene. Ya, aquí les voy a aclarar. ¿Qué es una noción abstracta? Es una noción que solamente es captable, por el hecho de ser abstracta, por la mente. Los sentidos no captan la abstracción, captan las cosas concretas. Solo la mente es capaz de captar las cosas que solamente tienen sentido y existencia para la mente, pero no para los sentidos. Los sentidos no captan nociones abstractas. Los sentidos captan nociones concretas. Por ejemplo, si yo hablo de el hombre, no, esa no es una noción abstracta, digamos, es una noción abstracta, pero de dónde proviene es de Pedro, de Fernando, que es una persona, no es una abstracción. En cambio, el hombre sí es una abstracción, porque no existe el hombre, existe Pedro, Juan y Diego en concreto, pero el hombre es una abstracción. Es algo que yo saqué de ese centenar de personas y dije, ah, el hombre, la mujer, el niño. Existen estos niñitos, Fernandito, Juanito y Pedrito, pero no existe eso de el niño. Existen estos niños concretos. Y en filosofía se da una pugna interesante si esas nociones abstractas tienen realidad verdadera o son puras maniobras que hace la mente. Por ejemplo, cuando yo hablo de el hombre en general, es una noción abstracta, porque lo único que existe es este hombre que está sentado frente a mí. Eso es lo concreto. Lo abstracto es hablar de el hombre. Eso de el hombre, esas abstracciones que hace mi mente, tienen un nivel de existencia. ¿Cómo existen? Hay algunos que dicen que existen, ¿ah? Existen. Tienen un tipo de existencia. ¿Mm? Puras abstracciones, puras generalizaciones, generalidades. En cambio, lo concreto es lo que nosotros captamos. El libro, el libro. No, usted conoce este libro, pero el libro así en el aire, no está el libro, está este libro que tengo aquí al frente. Ya. Reformular la pregunta de manera que se convierta en una pregunta filosófica precisa. Por ejemplo, respecto a la pregunta, cuando soy feliz, una persona precisa para transformarla en filosófica, ¿qué es la felicidad humana? Y partió de la pregunta, ¿cuándo soy feliz? Y ahora reordena esa pregunta y va más al fondo. ¿Cuándo soy feliz? No es lo mismo que decir qué es la felicidad humana, porque el nivel de profundidad es más grande, es más abstracto. ¿Mm? ¿Qué es la felicidad humana? Pedro es un tipo feliz. ¿Qué es la felicidad humana? Más abstracto. Ya. Y al término. Reflexionemos sobre la frase del filósofo Sócrates. Solo sé que nada sé. ¿Por qué esta frase será tan característica del quehacer filosófico? Entonces nos vamos a adelantar un poquito al cierre para que logremos hacer esta. Anoten en su cuaderno, solo sé que nada sé. Media Punto frase. aparte. Solo sé que nada sé. Punto aparte. Interrogación. ¿Por qué esta frase es tan característica del quehacer filosófico?
porque esta frase es tan característica del quehacer filosófico. ¿Cuál es la frase, la afirmación, la proposición? Solo sé que nada sé. O lo único que sabe es que no sabe nada. ¿Por qué será así tan importante? Anoten alguna reflexión sobre eso. Entonces, tan así será, solo sé ¿Sí? que nada sé, o sea, algo en el fondo tenemos que saber, ¿o no? ¿Y qué es lo que sabemos según eso? Eh, ¿Cuál es el saber bueno, de Sócrates? ¿En qué consiste el saber de Sócrates? bueno, Ahí mismo está. Sócrates, ¿Cuál es la sabiduría de Sócrates? ¿Qué es lo que, de lo cual él dice que lo único que sé es tal cosa? ¿Cuál es esa tal cosa? que nada sé, Que nada, nada sabe. exacto, Que nosotros tenemos entendido que nada sabemos, profesor. claro. Entonces, ahí viene el problema. En realidad, nosotros no sabemos nada, o a lo mejor él se está refiriendo a ciertas cosas y a otras no. Yo sé cómo manejar un auto, dice. ¿Por qué me dice eso? Entonces, ¿a qué se está claro, refiriendo con eso? que algo sabe, pero Que hay quizás cosas que Sócrates, sabe, pero las eh, cosas más trascendentes, la filosófica en este caso, no tiene idea. claro, él fue más allá, Y su en ese ir mirada es más mucho más allá, allá, claro, y en ese más allá se encontró que no sabía muchas cosas. Las otras tenían cierto conocimiento, pero para abordar el otro problema no sabía cómo hacerlo. Ya, sigamos. Profe, Sí, cuando estemos dando la prueba, vamos a aplicar a Sócrates. Solo sé que nada sé. a lo mejor. ¿Por qué esta frase es tan característica del quehacer filosófico? Porque en el quehacer filosófico uno normalmente tiene que adoptar una actitud de humildad. El tipo que es arrogante y cree conocerlo todo, ese está perdido en filosofía, no tiene nada que hacer ahí. Pero el que va con sencillez, con humildad, buscando, más que haciendo afirmaciones que esto es así, que esto es allá, qué sé yo, ese ligerito va a caer por su propio peso. Es característica del quehacer filosófico el declararse ignorante, porque uno en realidad con las luces intelectuales que tiene es muy poco lo que sabe. Y aquí se están preguntando sobre un saber que está más allá de un saber trascendente, como decía. No saber, oiga, pero yo sé ver la hora, sé manejar un auto, sé usar una máquina. ¿Cómo usted me está diciendo que no sé nada? Entonces se trata de otros tipos de saber. Ya. El punto 4 que decía, elaborar posibles respuestas a la pregunta. Para ello establece causas y efectos y relaciones de dependencia entre los conceptos que se encuentran relacionados con la respuesta a su pregunta. Ya, esto era en la 3. Aquí ustedes tienen varias preguntas. Como ahora tienen esta guía, yo les invito a que la hagan y me traigan esa actividad. Si es cortita, o sea, no tanto como corta, como ensayo es muy bueno. Y como les digo, la próxima clase, ya no sé cuándo va a ser por de pronto exactamente la clase de presencial, donde vamos a ver elementos del desarrollo psicológico de la persona. Por ejemplo, qué es la motivación, qué es la autoestima, todas esas cosas que a nosotros nos pasan por la mente. Lo que pasa, dice una mamá cuando va al colegio, que mi hijo
es tan retraído, tiene tan baja la autoestima, entonces tenemos que ver qué significa cuando una persona dice que tiene baja la autoestima o la tiene distorsionada la autoestima. Autoestima es estimarse a sí mismo, quererse a sí mismo, captar que es una persona valiosa, pero mi hijo no tiene autoestima. Siempre él dice, no, si me va a ir mal, ¿para qué estudio si me va a sacar un 2 igual? Oye, pero ¿cómo? Así, tenés que ponerle empeño. Pero ¿y para qué tanto? Si ya sé que yo soy un gallo que no entiende, le explicaron no sé cuántas veces que ande mismo. Esos son los temas que se van a discutir aquí. Elementos de psicología, tanto en el ámbito del adulto, del hombre joven, del adolescente y del niño. Vamos a tratar de hacer una exposición global sobre esos temas. Vean. Entonces, ¿hay alguna pregunta que ustedes quieran hacerme? Porque estamos ya justo a las 21:59. ¿Qué cosa Bueno, quieren preguntar? ¿Ah? profe, bueno, más que preguntarle, estaba pensando en delante, hablando casi de lo mismo, de la autoestima, de cómo de repente uno a ver, percibirse cosas, denostarse uno mismo, lo mismo, el mismo ejemplo que usted estaba dando ahora, Sí, no, que para qué, si, qué sé yo. En delante usted hizo un comentario muy propio suyo, muy personal suyo, que dijo, parece que me quiero resfriar. ya. Y me quedó dando vueltas, o sea, de repente uno, la mente tiene poderes, ¿o no? Y ¿Sí? creo que decir me quiero resfriar es como que se está auto, Sugestionando. claro, o no, me quiero, Yo creo que sí, ¿ah? Porque a lo mejor de aquí a mañana no va a suceder esto. sí, Entonces, como que uno incita a que se produzcan ciertos fenómenos. ¿Estamos de a eso, acuerdo? a eso me refería yo con su comentario en delante, profe. Sí, sí. Ahora voy a ir a tomarme un té con limón y qué sé yo, y me voy a ir a acostar y ya se me va a pasar el asunto. Ya, Aunque Y se está pensar automedicando, positivo. más encima. ah, Y se está automedicando, más encima. sí, ya me No, puse las porque vacunas no es de la claro, influenza, de la neumonía y todas esas cuestiones, así que ya estoy más tranquilo. Hace como, ¿cuántos días? Unas 4 o 5 días. Bueno, si no hay más preguntas, no los quiero entretener más de la cuenta. Yo sé que ustedes trabajan, están cansados y quieren ir a entretenerse y a salir un poco de esto, porque mañana tempranito a levantarse de nuevo, ¿cierto? así es, tal cual, ¿A, profesor, tal cual. a qué horas parten temprano todos? A las 7, Mm, profe. Me levanto A a las las, 5. a las 7, wow. Sí, Ya, yo ando por entonces, ahí igual. Yo trabajo ye- con el adulto mayor, profe. Mañana ya, tengo una salida médica al hospital con dos ya, abuelitos y así trabajo todo el día ¿cómo se llama? En un hogar de ancianos, una fundación. Fundación ya. Refugio se llama aquí en Rancagua, quizás alguien la Pucha, conoce. tiene que moverse harto usted para mi caso, con los Sí, caballeros. ¿sabe qué? Me encanta mi trabajo, profe, porque aparte de que trabajo y se me paga, es satisfactorio, es bonito, es bonita la labor. Me alegro que esté contento con su pega porque así uno se siente gratificado. Más allá de lo que uno pueda ganar poco, ganar mucho, se siente contento. Bueno, Exacto, sí. los dejo y la Descanse, próxima semana nos juntamos y ahí vamos a ver cómo vamos a hacer el tema de la clase presencial. Traten de hacer descanse, estas profe. tareas, ¿ya? Nos Ok. estamos bueno, viendo. Chao, profesor. chao. Chao. Bendiciones, Solo saludos a sé todos. que nada sé. Ya, solo saben Chao, que nada profe. sé. Gracias. Chao, adiós, que Chao, estén bien. gracias. Buenas noches, Ya, profesor. igual, que estén bien.